Marisela Pacheco pidió trabajo en el rancho más pobre de Tlacotepec. Los hombres del corral se rieron. Ella no bajó la mirada. Sacó del bolsillo un papel doblado en 4, amarillento, y lo apretó contra el pecho. El capataz le dijo que ahí no había nada que dar. Ella miró la casa con las tejas rotas y el portón torcido sostenido por una sola bisagra, y caminó hacia la puerta como si ya conociera cada paso del camino. Como si supiera algo que nadie en ese rancho sabía todavía. Y ese papel que Marisela llevaba apretado contra el pecho, mi gente, tenía escrito un nombre que nadie en ese rancho había vuelto a pronunciar en 14 años, Hilario Pacheco Vega. Y lo que ese nombre significaba iba a cambiarlo todo, aunque ella todavía no entendía exactamente qué. Capataz, que la había recibido con esa risa burlona, se llamaba Refugio Casares, y llevaba una década administrando ese rancho como si la tierra fuera suya, vendiendo aquí un pedazo y allá otro, sin que nadie en el pueblo le preguntara con qué derecho. Cuando Refugio descubriera quién era realmente la mujer que acababa de entrar por ese portón torcido, todo lo que había construido sobre esa mentira se le iba a venir abajo. Y lo que quedó de ese rancho años después, cuando otra generación se sentó en ese mismo corredor a hacer las mismas preguntas que se hacía Marisela esa tarde, fue algo que nadie en ese pueblo, ni siquiera ella, hubiera podido imaginar. Ahora te voy a contar quién era Marisela antes de llegar a ese rancho, porque sin eso no se entiende nada de lo que vino después. Si tú crees que a veces la justicia tarda, pero cuando llega, llega de la manera más inesperada. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Vamos a comenzar. Marisela Pacheco nació en un pueblo que ni siquiera aparecía completo en los mapas de carretera. Un lugar llamado Mina Vieja, cajado entre dos cerros pelones donde el polvo se metía hasta en la leche si uno la dejaba destapada más de un minuto. Su madre, Soledad Lira, murió al darla a luz y su padre, Crescencio Pacheco, era de esos hombres que se iban a trabajar a las minas de carbón de otros estados y volvían cada 4 o 5 meses con las manos llenas de callos nuevos y los bolsillos con apenas lo justo. Así que la crió, la que le enseñó a caminar, a rezar, a coser un dobladillo y a desconfiar de las promesas bonitas, fue su abuela, Asunción Lira, una mujer que lavaba ropa ajena en un lavadero de piedra detrás de la iglesia y que tenía las manos tan curtidas que ya no sentía el frío del agua, aunque fuera enero. La casa de Asunción era de adobe, de 2 cuartos, con un patio de tierra apisonada donde había 6 latas de leche en fila, cada una con tierra adentro y algo sembrado. Cilantro, rabanitos, una mata de chile, hierbabuena. Cada vez que alguien le regalaba a Asunción algo de comer, un puño de frijol, un costal de maíz, lo que fuera, ella separaba un puñito antes de cocinarlo. Lo guardaba en un bote de café vacío que tenía en la repisa más alta, donde Marisela no alcanzaba. Y un día, cuando Marisela tenía como 8 años y preguntó para qué era eso si ya casi no tenían que comer, su abuela bajó el bote, lo abrió, le mostró las semillas secas y le dijo algo que Marisela no entendió del todo en ese momento, pero que se le quedó grabado como una canción que uno tararea sin saber de dónde la aprendió. La tierra no se reclama con papeles, mija, la tierra se reclama trabajándola. Primero uno le paga a la tierra lo que le debe, y después la tierra paga lo que es de uno. Asunción nunca explicó de dónde venía esa frase. A veces, cuando alguna vecina mencionaba algún pleito de tierras, que eran frecuentes en esas región, donde las familias se peleaban por linderos y herencias durante generaciones, a Asunción se le ponía la cara distinta, como si la conversación le tocara algo que prefería no tocar. Marisela lo notó muchas veces de niña. Su abuela cerraba la boca, apretaba el trapo que tuviera entre las manos y cambiaba de tema mirando hacia la ventana. Marisela nunca le preguntó por qué. Había cosas que en esa casa no se preguntaban, y todo eso que Marisela cargaba sin saberlo, esa costumbre de guardar antes de gastar, esa desconfianza silenciosa hacia los papeles y los pleitos de tierra, esa frase sobre pagarle primero a la tierra, era exactamente lo que iba determinar, años después, la decisión más importante de su vida. Pero eso todavía estaba lejos. Primero había que crecer. Asunción murió cuando Marisela tenía 17 años. Fue en octubre, en la época en que el frío empieza a meterse por las rendijas de las puertas de adobe sin que uno se dé cuenta. Llevabas semanas tosiendo,
pero seguía yendo al lavadero porque, según ella, cuerpo se acostumbra a lo que uno le permite. Una tarde no se levantó de la cama. Marisela le llevó un caldo de habas y la encontró con los ojos abiertos, mirando el techo de carrizo, respirando con ese sonido como de papel que se arruga despacio. No habló mucho esa tarde, pero en algún momento, con la mano que ya no podía cerrar bien el puño, señaló hacia la repisa más alta, hacia el bote de café. Marisela lo bajó. Adentro, además de las semillas de siempre, había un papelito doblado muchas veces, tan viejo que las dobleces ya casi eran cortes. Asunción puso su mano encima de la de Marisela, sobre el bote, y le dijo, con la voz que ya no le alcanzaba para más de 6 palabras seguidas: «Esto es de tu papá. Guárdalo, no lo abras todavía». Marisela no entendió, pero guardó. Asunción dejó de respirar mientras Marisela le sostenía la mano, sin que ninguna de las dos dijera nada más. Y ese papelito doblado, mi gente, mismo que Marisela llevaba años después apretado contra el pecho cuando tocó la puerta de aquel rancho, fue guardado durante mucho tiempo sin que ella lo abriera. Asunción le había dicho que no lo hiciera todavía, y Marisela, que para entonces ya sabía que las palabras de su abuela siempre tenían un peso que no se discutía, lo metió en el fondo de una caja de zapatos y no volvió a tocarlo en años. Ahí se quedó, esperando. Después de la muerte de Asunción, Marisela se quedó sola en la casa de adobe. Tenía 17 años, sabía coser, sabía lavar, sabía estirar un caldo de pollo para que rindiera 3 días, y sabía, sobre todo, guardar. Empezó a trabajar como costurera para las familias del pueblo que tenían un poco más. Dobladillos, remiendos, vestidos para 15 años, trajes de primera comunión. Cobraba poco, pero de cada peso que entraba, apartaba uno. No en un bote de café esta vez. Ese ya estaba ocupado con las semillas y el papel de su padre, sino en una lata de chiles que escondía debajo de una tabla suelta del piso, junto a la pata de la cama. 8 años trabajó así, sola, cosiendo de día y a veces hasta entrada la noche cuando había un vestido urgente, sin deberle nada a nadie, sin pedirle nada a nadie. Su padre, Crescencio, murió cuando ella tenía 19, en un derrumbe en una mina del norte. Le llegó la noticia por una carta breve, escrita por un compañero de trabajo que ni siquiera conocía bien la letra. Marisela leyó la carta 2 veces, la dobló, la guardó junto con el papel de su abuela en la misma caja de zapatos, y siguió cosiendo. No fue al entierro porque no había dinero para el viaje y porque, en el fondo, ya hacía años que su padre era más una carta que llegaba cada tanto que una persona de carne y hueso. Esa fue la segunda vez que Marisela aprendió que el dolor, cuando no hay con qué pagarlo, se guarda igual que se guarda una semilla, en un lugar seco, esperando a que algún día tenga sentido sacarlo. Fue 2 años después de eso, cuando Marisela tenía 21 años, que llegó a Mina Vieja un hombre llamado Genaro Treviño, contratado para manejar uno de los camiones que llevaban material a las minas de la zona. Genaro tenía esa forma de hablar que hacía que las cosas pequeñas sonaran grandes. Contaba que pronto le iban a dar su propio camión, que conocía a alguien en la capital que le iba a conseguir un terreno, que tenía un primo con un rancho que algún día iba a ser de él porque el primo no tenía hijos. Marisela lo escuchaba coser sin levantar mucho la vista, pero lo escuchaba. Genaro era de los que llegaban a la iglesia los domingos con la camisa bien planchada. Aunque luego, entre semana, esa misma camisa apareciera con manchas que él explicaba con risas. Es que entre amigos a veces se apuesta una cosita, no más para no perder la costumbre. Marisela notó eso. Notó también que Genaro, cuando hablaba de sus planes, nunca decía voy a ahorrar para, sino ya casi me sale o está por cerrarse. Notó que pedía prestado solo por esta semana y que esa semana, sin que nadie lo mencionara después, se convertía en otra cosa. Pero no dijo nada. Porque nombrarlo, pensaba Marisela sin pensarlo del todo, de esa forma en que uno sabe las cosas sin querer saberlas, hubiera significado que era real. Se casaron 1 año después, en una ceremonia breve en la misma iglesia donde Marisela había sido bautizada. Genaro prometió que en cuanto le confirmaran lo del camión propio, se iban a mudar a un lugar mejor. Marisela, que para entonces tenía 23 años, siguió cosiendo. Siguió guardando también, aunque ahora con más cuidado, porque Genaro tenía la costumbre de necesitar exactamente la cantidad que ella tuviera ahorrada, ni un peso más ni un peso menos, como si lo supiera por instinto. 2 años después nació Tomás, su hijo,
Y Marisela descubrió que guardar para una sola persona y guardar para un hijo eran dos cosas completamente distintas. La primera era costumbre, la segunda era urgencia. Pasaron los años de esa manera. Genaro nunca consiguió el camión propio, ni el terreno, ni nada de lo que el primo del rancho, que según se enteró Marisela mucho después, ni siquiera existía, iba a heredarle. Pero seguía hablando de esas cosas con la misma seguridad de siempre, y Marisela seguía escuchando, cosiendo, guardando lo que podía en la lata de chiles, que para entonces ya era una caja de metal más grande, escondida en un hueco de la pared del cuarto donde dormía Tomás. Y todo eso que Marisela llevaba dentro, la costumbre de guardar, la desconfianza silenciosa, la frase de su abuela sobre pagarle primero a la tierra, era exactamente lo que la sostuvo durante esos años, sin que ella supiera todavía para qué. Lo que Marisela tampoco sabía era que esa misma costumbre de guardar sin nombrar, de no preguntar lo que dolía, idéntica a la que había tenido su abuela con ese papel doblado en el bote de café, y que ese papel, el de su padre Crescencio, llevaba dentro algo que iba a explicar, años después, por qué Asunción cambiaba de cara cuando alguien hablaba de pleitos de tierra. Pero antes de que Marisela pudiera siquiera imaginar que ese papel tenía algo que ver con su futuro, tenía que pasar lo peor. Genaro murió un martes de marzo en un accidente que ni siquiera tuvo que ver con el trabajo. Volvía de cobrar un dinero que, según le explicó después un compañero suyo a Marisela, con la voz baja y los ojos en el suelo, no era exactamente un sueldo, sino una apuesta que por fin había salido a su favor, la primera en mucho tiempo, cuando el camión en el que viajaba de copiloto se salió del camino, en una curva que todos en el pueblo conocían como peligrosa. El conductor sobrevivió, Genaro no. Marisela recibió la noticia un martes a las 4 de la tarde, parada en la puerta de su casa con un vestido a medio coser todavía entre las manos. No gritó. No, no se dejó caer al suelo como hacían otras viudas del pueblo cuando les llegaba una noticia así, rodeadas enseguida por vecinas que llegaban con café y pan. Marisela se quedó parada un momento, con la aguja todavía clavada en la tela, mirando al hombre que le había dado la noticia. Después entró a la casa, puso el vestido sobre la mesa, lo dobló con cuidado, porque era un encargo y había que entregarlo igual pensara lo que pensara, y se sentó. Tomás, que entonces tenía 9 años, llegó de la escuela una hora después y la encontró así, sentada, con las manos sobre la mesa, mirando un punto en la pared. «¿Mamá?», dijo el niño. Marisela levantó la vista, le dijo que se lavara las manos para comer y se levantó a calentar lo que había. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Marisela sacó la caja de metal escondida en la pared del cuarto y contó lo que había. Contó también en su cabeza lo que debían, la renta del cuarto donde vivían, porque nunca habían tenido casa propia, a pesar de todas las promesas de Genaro, una deuda con el dueño de la tienda, y otra deuda, más grande, de la que Marisela no sabía nada hasta que, 3 días después del entierro, llegó un hombre a la puerta a reclamarla, diciendo que Genaro le debía dinero de hacía meses, de una apuesta que no había salido bien antes de la que sí salió. Marisela escuchó al hombre completo, sin interrumpirlo, con las manos quietas sobre el delantal. Cuando el hombre terminó, ella dijo solamente, «Le voy a pagar lo que pueda, cuando pueda». El hombre se fue insatisfecho, pero se fue. Esa misma semana, el dueño del cuarto donde vivían les avisó que necesitaba el espacio para su propio yerno, que se casaba, y que tenían 15 días para desocupar. Marisela recibió la noticia con la misma calma con la que había recibido todo lo demás. Asintió, dijo que entendía, y esa noche, mientras Tomás dormía, empezó a sacar las cosas de la casa para ver qué tenían y qué podían vender. Fue entonces, revolviendo entre lo poco que quedaba de las cosas viejas de su padre, una maleta de cartón que había guardado sin abrir desde que Crescencio murió, porque nunca había tenido ánimo ni tiempo para hacerlo, que encontró, debajo de una camisa de trabajo doblada y un cinturón con la hebilla oxidada, una caja de puros vacía. Y dentro de esa caja, además de unas monedas viejas que ya no servían para nada, estaba el papel que su abuela le había dado 14 años atrás, mismo que Marisela había guardado sin abrir todo ese tiempo. Esta vez, sin nadie que le dijera que no lo abriera, Marisela lo desdobló. La carta, escrita con una letra apretada y nerviosa, fechada más de 30 años atrás. Estaba dirigida a su padre Crescencio, pero firmada por alguien más.
Un nombre que Marisela nunca había escuchado en su vida, Hilario Pacheco Vega, seguido de una sola línea que no terminaba de explicar nada, pero que abría una puerta entera. Si algún día decides volver, Rancho sigue siendo tuyo, hijo. Y si tú no vuelves, que vuelvan los tuyos. Debajo de la firma, en otra tinta, como si se hubiera agregado después, había un nombre de lugar, Tlacotepec. Marisela se quedó mirando ese papel un rato largo, en la oscuridad del cuarto que en 15 días ya no iba a ser de ella, con Tomás dormido a 1 metro de distancia. No entendía del todo qué significaba. No sabía quién era Hilario Pacheco Vega, ni por qué su abuela había guardado esa carta durante tantos años sin decirle nada. Ni por qué su padre nunca había mencionado un rancho, ni un padre propio, ni un lugar llamado Tlacotepec. Pero entendió una cosa con total claridad. Tenían 15 días para irse de donde estaban, no tenían a dónde ir, y ese papel, viejo y arrugado, con un nombre de lugar escrito al final, era lo único que parecía señalar hacia algún lado. Y fue justo esa noche, con las deudas encima, con la maleta de su padre abierta sobre el piso de tierra, y Tomás dormido sin saber todavía que su vida estaba a punto de cambiar, cuando Marisela escuchó por primera vez, en su propia cabeza, el nombre del lugar al que iban a ir. Tlacotepec quedaba a más de 2 días de camino, en otro estado, en una zona que ni Marisela ni nadie que ella conociera había visitado nunca. No tenía dirección exacta, no tenía nombre de calle, no tenía nada más que ese nombre de pueblo y un apellido, Pacheco Vega, que coincidía, al menos en parte, con el suyo. Pero Marisela, que llevaba toda su vida guardando cosas para cuando hicieran falta, entendió que esa carta había estado guardada durante 30 años, esperando exactamente ese momento, que ahora le tocaba a ella decidir qué hacer con lo que su abuela y su padre habían guardado en silencio durante tanto tiempo. Vendió lo que se podía vender, la máquina de coser, que le dolió más que cualquier otra cosa, porque era su herramienta de trabajo y también, de alguna forma, su compañía durante años de noches solas, los pocos muebles que tenían, la ropa que no iban a necesitar. Pagó al dueño de la tienda lo que pudo. Al hombre de la apuesta le dejó un mensaje con un vecino, diciendo que en cuanto pudiera le mandaría algo, aunque los dos sabían que esa promesa pesaba menos que el papel en que estaba escrita. Y con lo que le quedó, que no era mucho, apenas para el pasaje de 2 personas y unos días de comida. Y con Tomás de la mano, una maleta de cartón con las pocas cosas que les quedaban, y la carta de Hilario Pacheco Vega guardada de nuevo, ahora junto al pecho, Marisela se subió a un camión que las llevará, con 2 transbordos y casi 30 horas de viaje, hacia un lugar del que solo sabía el nombre. Lo que Marisela no sabía, lo que nadie en ese camión, ni en ese pueblo que dejaba atrás, ni siquiera ella misma podía imaginar, era que ese rancho, el mismo que su abuelo Hilario había dejado escrito en una carta 30 años atrás para los tuyos, llevaba más de una década siendo administrado por un hombre que se había acostumbrado a tratarlo como propio. Un hombre que, cuando viera entrar por el portón a una mujer flaca, con un niño de la mano y una carta vieja apretada contra el pecho, se iba a reír, sin saber que esa risa era el principio del final de todo lo que él había construido sobre una mentira de 10 años. Tlacotepec resultó ser más pequeño de lo que Marisela había imaginado. Una plaza con 4 árboles de jacaranda, una iglesia de torre achaparrada, una tienda y calles de tierra que se perdían hacia los cerros. Preguntó por el rancho de los Pacheco, y la primera persona a la que preguntó, un hombre que vendía agua fresca en un carrito. La miró un momento antes de responder, como si el nombre le sonara de algo lejano. Eso queda como a 1 hora caminando, para el lado del arroyo seco, le dijo. Pero ahí ya no vive ningún Pacheco, ahí vive el rancho nomás, y el que lo cuida. No dio más explicaciones, y Marisela no preguntó más. Caminó con Tomás esa hora completa, bajo un sol de junio que pegaba derecho sobre las cabezas, hasta que vio, al fondo de un camino de terracería, portón torcido sostenido por una sola bisagra, las tejas rotas, y a un grupo de hombres juntos al corral que, al verla llegar con su bolsa de tela y los zapatos rotos de Tomás, empezaron a reírse. Y así fue como Marisela Pacheco volvió, sin saberlo del todo, sin que nadie ahí lo supiera tampoco, al lugar que su abuelo le había dejado escrito 30 años atrás. Pidió trabajo, se rieron, y ella, con el papel apretado contra el pecho, no bajó la mirada. El capataz que se acercó a recibirla se llamaba Refugio Casares,
Un hombre de unos 50 años, con sombrero de palma deshilachado en los bordes y una forma de pararse, con las piernas separadas, los pulgares en el cinturón, que parecía decir, sin necesidad de palabras, que ahí mandaba él. «Aquí no hay nada que dar, señora», le dijo, con esa voz de quien repite una frase tantas veces que ya ni la piensa. «Esto es un rancho jodido. No hay para sueldos». Marisela miró la casa principal, el adobe descascarado dejando ver el barro crudo debajo, techo de teja con agujeros desde los que se veía el cielo, la maleza creciendo sobre tierra, que claramente alguien había trabajado antes, porque debajo de la maleza se veían los surcos. Y dijo, con la misma voz tranquila con la que había dicho, «Le voy a pagar lo que pueda, cuando pueda 3 años atrás. No le estoy pidiendo sueldo, le estoy pidiendo trabajo. Donde hay trabajo, hay algo que comer. Y donde hay un techo, aunque sea con agujeros, hay donde dormir». Refugio se rió otra vez, pero esta vez con menos seguridad. Miró a la mujer, miró al niño, miró el cielo que empezaba a oscurecerse hacia el azul, ese que en el campo llega de golpe, sin transición, y dijo, cogiéndose de hombros como quien no pierde nada con probar: «Bueno, a ver qué tanto aguanta». Esa noche, mientras Tomás dormía en un rincón del cuarto que les habían asignado, un cuarto pequeño junto a la cocina, con piso de tierra apisonada y una sola ventana sin vidrio, Marisela se quedó despierta un rato, escuchando los sonidos del rancho, los grillos, el viento entrando por los agujeros del techo, algún animal moviéndose en el corral. Sacó la carta de Hilario Pacheco Vega de donde la llevaba guardada, la desdobló otra vez en la oscuridad. Aunque no podía leerla, ya se la sabía de memoria, y la volvió a guardar. Pensó en su abuela, en el bote de café, en las semillas. Pensó, primero le pago a la tierra lo que le debe. No sabía todavía qué le debía a esa tierra, ni qué tenía que ver ella con ese lugar más allá de un apellido y una carta vieja. Pero sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo que no se había permitido sentir desde antes de que Genaro muriera, desde antes incluso de que Genaro llegara a su vida, la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. Y mientras Marisela cerraba los ojos esa primera noche, en el cuarto contiguo de la cocina, alguien más en ese rancho la había mirado llegar con una atención distinta a la de los demás. No era Refugio, era un hombre mayor, de los que trabajaban ahí desde antes de que Refugio se hiciera cargo, que esa tarde había estado sentado en la sombra del corral, lejos, viendo todo sin que nadie se fijara en él, como suelen hacer los hombres que ya pasaron los 70 años y a los que ya nadie les pide explicaciones de por qué miran lo que miran. Ese hombre, cuando vio a Marisela cruzar el portón con el niño de la mano, se quedó quieto un momento más de lo normal. Algo en la forma en que ella caminaba o en la forma en que sostenía esa bolsa de tela contra el cuerpo le recordó a alguien. No supo decir a quién, todavía. Pero esa noche, antes de irse a dormir a su propia choza al otro lado del corral, se quedó parado un momento frente a la puerta del cuarto donde dormían Marisela y Tomás, sin tocar, sin decir nada, solo mirando la luz de una vela que se apagaba debajo de la puerta. Los días siguientes, Marisela trabajó. Limpió gallineros, acarreó agua del pozo, un pozo de piedra profundo, con una cubeta atada a una cuerda gastada que había que jalar con todo el cuerpo. Ayudó a remendar una cerca que estaba más caída que parada, y cocinó para los hombres del rancho cuando la cocinera anterior, una mujer que llevaba meses quejándose de la espalda, decidió que ya no podía seguir y se fue al pueblo a vivir con una hija. Refugio, que había aceptado a Marisela, a ver qué tanto aguantaba, se encontró 2 semanas después con que la mujer que había llegado pidiendo trabajo se había vuelto, sin que él lo planeara, la persona que sostenía buena parte de lo que funcionaba en ese rancho. Eso, en lugar de tranquilizarlo, empezó a inquietarlo, aunque todavía no sabía exactamente por qué. El hombre mayor que la había mirado llegar esa primera noche se llamaba Eustacio Robles, aunque en el rancho todos le decían Tacho, y nadie recordaba ya su apellido completo más que él mismo. Tenía el pelo completamente blanco, cortado parejo como si él mismo se lo cortara con tijeras de cocina, y de hecho así era, y unos ojos pequeños muy vivos, que parecían ver más de lo que decían. Caminaba con un bastón de madera de mezquite, pulido por el uso, que más que para sostenerse parecía llevarlo por costumbre, como otros llevan un sombrero. Cargaba siempre un morral de ixtle al hombro, donde guardaba un poco de todo,
tabaco, un cuchillo pequeño, semillas, un pedazo de pan. Llevaba la ropa de campo de toda la vida, camisa de manta, pantalón remendado en las rodillas, huaraches de cuero curtido. Tacho llevaba más de 40 años en ese rancho. Había trabajado para Hilario Pacheco Vega desde que era joven, mucho antes de que Refugio Casares apareciera. Y aunque nadie en el rancho hablaba de eso, porque hablar del pasado de ese rancho, desde que Hilario murió, se había vuelto algo que simplemente no se hacía. Tacho era el único que sabía cómo había sido todo antes. El único que sabía que Hilario Pacheco Vega había muerto solo, en esa misma casa, hacía más de 15 años, sin que nadie de su familia estuviera presente. El único que le había cerrado los ojos. Una tarde, casi 3 semanas después de que Marisela llegara, Tacho se acercó a ella mientras llenaba unos botes con agua del pozo. No dijo nada al principio. Solo se quedó parado cerca, apoyado en su bastón, mirando hacia la casa principal, hacia la parte más vieja, la que tenía un cuarto al fondo que llevaba años cerrado con candado, usado como bodega de cosas que ya nadie usaba. Después, sin que viniera a cuento de nada, dijo, con esa economía de palabras de quien ya no tiene tiempo que perder: usted camina como caminaba Crescencio. Marisela se quedó quieta, con el bote a medio llenar, el agua chorreando por sus manos. No conocía a ese hombre. No le había dicho su nombre completo a nadie en el rancho, más allá de Marisela, porque desde que llegó había decidido, sin pensarlo demasiado, que no iba a presentarse como nadie en particular, que iba a ver primero antes de decir quién era. ¿Conoció a Crescencio Pacheco?, preguntó ella, con la voz baja, como si la pregunta pudiera romper algo si se decía muy fuerte. Tacho la miró entonces directamente, por primera vez, con esos ojos pequeños y vivos clavados en su cara, y dijo solamente: lo vi una vez, hace muchos años, antes de que se fuera para no volver, apenas un muchacho. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue caminando hacia el corral, con el bastón golpeando despacio la tierra, dejando a Marisela parada junto al pozo con el corazón latiéndole de una forma que no había sentido en años. Esa noche, Marisela no pudo dormir. Se quedó sentada en el suelo del cuarto, con Tomás dormido a su lado, mirando hacia la pared del fondo de la casa principal, hacia ese cuarto cerrado con candado que nunca había visto abierto. Pensó en la carta. Pensó en su abuela, en su padre, en ese nombre, Hilario Pacheco Vega, que hasta hacía unas semanas no había significado nada para ella y que ahora empezaba a sentir como una presencia, como alguien que, de alguna manera que ella todavía no entendía, seguía ahí, en esas paredes, en ese candado, esperando. Si esta historia te está apretando el pecho, mi gente, déjame tu like ahorita mismo y suscríbete al canal, para que esta historia le llegue a alguien que también está esperando que la tierra le devuelva lo que le debe. Lo que Marisela no podía imaginar esa noche, sentada en el suelo de tierra con la espalda contra la pared, era que al día siguiente ese candado se iba a abrir, y que lo que había detrás de esa puerta llevaba más de 15 años esperando exactamente a alguien como ella. Al día siguiente, muy temprano, antes de que el sol terminara de subir y mientras los demás hombres del rancho todavía dormían, Tacho fue a buscarla. La encontró en la cocina, prendiendo el fogón de adobe para hacer el café del día. No dijo buenos días, simplemente se quedó parado en la puerta y dijo: venga, hay algo que tengo que enseñarle, antes de que me arrepienta de no haberlo hecho hace 15 años. Marisela dejó el fogón a medio prender y lo siguió, con esa sensación que se tiene cuando uno sabe, sin que nadie lo diga, que está a punto de cruzar una puerta que ya no se va a poder cerrar. Tacho la llevó hasta el cuarto del fondo, el que tenía el candado. Sacó de su morral de Ixtle una llave vieja, oxidada, que llevaba consigo, según le explicó después, mientras forcejeaba con el candado que llevaba años sin abrirse. Desde el día que Hilario murió, porque Hilario mismo se la había dado semanas antes, diciéndole solamente: guárdala. Algún día va a venir alguien a quien le sirva más que a mí. Candado cedió con un crujido seco. La puerta, de madera vieja, se abrió empujando una nube de polvo que flotó un momento en la luz que entraba, por las rendijas del techo. Adentro había lo que se espera de una bodega que lleva 15 años cerrada. Herramientas oxidadas, costales vacíos, una silla con una pata rota. Pero al fondo, recargada contra la pared, había una mesa de madera, y sobre la mesa, cubierta por una tela que alguna vez fue blanca y que ahora tenía el color del polvo acumulado, había una caja.
Tacho caminó hacia ella, quitó la tela con un gesto que parecía casi ceremonial y dejó ver una caja de cedro, no muy grande, del tamaño de una caja de zapatos pero más pesada, con un cierre de bronce ya oscurecido por los años. «Esto era de Hilario», dijo Tacho. «Antes de morir me dijo que lo guardara para los hijos de Crescencio, que si Crescencio no volvía, sus hijos sí iban a volver, tarde o temprano. Lo dijo así, seguro como si lo supiera. Yo, para serle sincero, ya había dejado de creerle después de tantos años. Pero aquí está usted». Marisela se acercó a la caja con las manos temblando un poco, no por miedo, sino por esa sensación física que se tiene cuando algo que uno cargó durante mucho tiempo sin entender por qué de repente encuentra su lugar. Abrió el cierre de bronce, que cedió con un sonido metálico, oxidado, como una bisagra que no se mueve hace años. Adentro había varias cosas, ordenadas con un cuidado que se notaba incluso después de tanto tiempo. Un fajo de papeles atados con un cordel, entre los que se distinguía la hoja de arriba, un sello oficial ya descolorido y la palabra escritura. Un paño de tela enrollado, pesado, que al abrirlo dejó ver una docena de monedas de oro, centenarios, que brillaron incluso con esa luz polvosa. Y encima de todo, un sobre cerrado, con un nombre escrito en la parte de adelante con la misma letra apretada y nerviosa de la carta que Marisela conocía de memoria. Para Crescencio, o para los hijos de Crescencio, si Dios quiere que sean ellos los que lean esto. Marisela se sentó en el suelo, ahí mismo, entre el polvo y las herramientas oxidadas, con el sobre entre las manos. Tacho se quedó de pie, apoyado en su bastón, sin decir nada, dándole el tiempo que hiciera falta. Ella abrió el sobre con cuidado, como quien abre algo que ha esperado más tiempo del que cualquier papel debería esperar, y empezó a leer. La carta decía, con esa letra que parecía escrita por una mano que ya no tenía mucha fuerza, pero que se esforzaba en que por cada palabra saliera clara. «Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y porque al final decidiste volver, o porque mandaste a alguien de los tuyos en tu lugar. No sé cuál de las dos cosas es, pero las dos me dan paz. Te escribo esto porque hay cosas que no te dije cuando podía, y porque me arrepentí toda la vida de la última vez que hablamos, aquella tarde en que te dije que te fueras y no volvieras, y tú me hiciste caso. Yo pensé que con los años se te iba a pasar el orgullo, y a mí también, y que algún día ibas a regresar por tu propia cuenta. Y entonces yo iba a poder decirte lo que nunca te dije, que tenías razón, que yo era el que estaba equivocado, y que esta tierra, que tanto trabajo nos costó a tu abuelo y a mí sacar adelante, siempre fue para que tú la siguieras trabajando, no para que te fueras a buscar otra cosa lejos de aquí. Pero los años pasaron, y tú no volviste, y yo tampoco fui a buscarte, porque el orgullo de un viejo es más duro que el de un joven, y porque me daba miedo que me dijeras que ya era tarde. Y tenías razón en una cosa, hijo, ya era tarde. Pero la tierra no tiene la culpa de nuestro orgullo. La tierra sigue ahí, esperando, igual que yo la esperé a ella cuando la encontré abandonada hace muchos años. Aquí te dejo lo que pude juntar, y los papeles de la propiedad, regla a tu nombre, porque eso al menos sí lo hice bien, aunque tarde. Si tú no vienes, que vengan los tuyos. Y si vienen, dile a Tacho que les enseñe dónde está el pozo viejo, el que cavamos juntos cuando yo todavía tenía fuerzas, porque ese pozo nunca se ha secado, ni en la sequía más dura, y eso tiene que significar algo. Te quiero, hijo. Siempre te quise, aunque nunca encontré la forma de decírtelo cuando hacía falta. Tu padre, Hilario. Marisela terminó de leer y se quedó con la carta sobre las piernas, sin moverse, mientras Tacho, que conocía cada palabra de esa carta, porque había estado presente cuando Hilario la escribió, con el pulso ya temblando, esperaba en silencio. Afuera, el rancho empezaba a despertar. Se oían los primeros ruidos de los animales, los pasos de los hombres que iban hacia el corral. Marisela pensó en su abuela, en el bote de café, en esa frase que había guardado toda su vida sin entenderla del todo. La tierra no se reclama con papeles, se reclama trabajándola. Y entendió, ahí sentada en el polvo, con la carta de un abuelo que nunca conoció entre las manos, que esa frase no era una advertencia. Era una promesa. Su abuela sabía, tenía que haberlo sabido, de alguna forma, que algún día esa tierra iba a volver a los suyos, pero solo si los suyos llegaban a ella dispuestos a trabajarla primero, sin exigir nada, sin presentarse con papeles por delante. Y eso, sin que Marisela lo planeara, era exactamente lo que había hecho.
¿Sabe algo más?, preguntó Marisela, con la voz todavía baja. ¿Por qué mi abuela tenía una carta de Hilario si Hilario le escribió esto a mi papá? Tacho se sentó con esfuerzo en la silla de la pata rota, que aguantó el peso aunque cojeando. Eso no lo sé con certeza, dijo. Pero me imagino que su abuelo Hilario, después de mandar a su hijo lejos, debió escribirle más de una vez, intentando que volviera. Tal vez esa carta que tenía su abuela fue una de las primeras, una que Crescencio nunca contestó, pero que tampoco tiró. A veces uno guarda las cosas que no puede resolver, no más para no tener que decidir qué hacer con ellas. Marisela pensó en su propia caja de zapatos, guardada durante años sin abrirse, y entendió que Tacho tenía razón de una manera que él mismo quizás no terminaba de medir. Lo que Marisela no sabía, mientras se quedaba ahí sentada con la carta de su abuelo y la caja de cedro abierta frente a ella, era que esa misma mañana, en el pueblo, Refugio Casares había mandado llamar a alguien. Un hombre que, según se decía, arreglaba papeles para la gente que tenía problemas de tierras y al que Refugio había estado visitando en secreto desde hacía unas semanas, desde que empezó a notar que la mujer nueva del rancho hacía demasiadas preguntas con los ojos, aunque no las dijera en voz alta. Tacho, que aunque viejo todavía tenía oídos jóvenes para lo que pasaba en ese rancho, había escuchado a dos de los peones hablando de eso la noche anterior, sin entender bien de qué se trataba, pero entendiendo lo suficiente para saber que algo se estaba moviendo. Y mirando a Marisela, sentada en el polvo con la herencia de su abuelo entre las manos, Tacho pensó que tal vez ya no había tiempo de esperar a que las cosas se acomodaran, solas. «Hay algo más que tiene que saber», dijo Tacho, con esa voz definitiva de quien ya decidió que es momento de hablar claro. Refugio lleva 10 años manejando este rancho como si fuera suyo. Ha vendido pedazos de tierra que no le correspondían, ha cobrado rentas de potreros que tampoco son suyos, y nadie en el pueblo le ha dicho nada porque, mientras no apareciera ningún pacheco a reclamar, nadie tenía por qué meterse. Pero usted apareció. Y aunque usted no haya dicho su nombre completo, y yo entiendo por qué no lo ha dicho, porque a mí también me costó entender por qué Hilario decía que la tierra había que ganársela antes de reclamarla. Refugio ya empezó a sospechar que algo no está bien. Y un hombre como Refugio, cuando sospecha que va a perder algo, no se queda quieto esperando a ver qué pasa. Marisela guardó la carta de nuevo en el sobre, con cuidado, y miró la caja de cedro, los papeles de la escritura, las monedas de oro, todo lo que su abuelo había dejado esperando durante 15 años. Pensó en Tomás, dormido en el cuarto junto a la cocina, sin saber todavía que la vida que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar otra vez, tal vez para quedarse. Y pensó también en lo que fuera que Refugio estuviera preparando en el pueblo, esa sombra que Tacho acababa de nombrarle sin nombrarla del todo, porque ni él mismo sabía exactamente qué era. Solo sabía que venía. Pasaron 3 días sin que nada pareciera cambiar en la superficie. Marisela siguió trabajando igual que antes. El pozo, la cocina, los gallineros. Pero por dentro todo era distinto. Tenía la caja de cedro escondida bajo la misma tabla suelta del piso donde, en otra vida, había guardado una lata de chiles con monedas. Cada noche, después de que Tomás se dormía, sacaba la carta de su abuelo y la leía otra vez, no porque necesitara recordarla, ya se la sabía completa, sino porque leerla se había vuelto una forma de estar segura de que era verdad, de que no lo había soñado. Al cuarto día por la tarde, mientras Marisela colgaba ropa a secar en un mecate detrás de la cocina, vio entrar por el portón torcido a 2 hombres a caballo. Uno de ellos era Refugio. El otro era un hombre que Marisela no conocía, vestido distinto a los demás del rancho, pantalón de vestir, camisa blanca, un sombrero de palma pero nuevo, sin el desgaste de los que se usan para trabajar. El hombre cargaba, bajo el brazo, una carpeta de cartón llena de papeles. Marisela, sin dejar de colgar la ropa, los vio acercarse hacia la casa principal y sintió, en el centro del pecho, esa misma sensación que había tenido el día que llegó a esa puerta por primera vez, pidiendo trabajo, sin saber lo que la esperaba. Refugio bajó del caballo con una seguridad que no tenía semanas atrás, cuando le había dicho a Marisela, a ver qué tanto aguanta, como quien no, espera que aguante mucho. Caminó directo hacia ella, seguido por el hombre de la carpeta, y se detuvo a unos pasos, con los pulgares en el cinturón,
esa postura que parecía decir que ahí mandaba él, aunque esta vez con algo más, algo que se notaba en cómo apretaba la mandíbula. «Me dicen que usted ha estado andando por lugares donde no le corresponde andar», dijo Refugio, sin saludo previo. «Cuarto del fondo lleva 15 años cerrado por una razón. Y me dicen también que Tacho le abrió ese candado sin pedirle permiso a nadie». Marisela terminó de colgar la prenda que tenía en las manos, una camisa de trabajo, mojada, que goteaba todavía antes de responder, con esa misma calma con la que había respondido a todo desde el día que Genaro murió. «Tacho no necesitaba pedirle permiso a nadie», dijo. «Esa caja no era suya ni de usted. Era de Hilario Pacheco Vega. Y Hilario Pacheco Vega era mi abuelo». El hombre de la carpeta dio un paso adelante, como si esa frase fuera precisamente la que había venido a escuchar y la que necesitaba para abrir su carpeta. «Señora», dijo, con una voz suave que pretendía sonar amable y que por eso mismo sonaba peor, «yo entiendo que usted tenga algún tipo de relación familiar con el antiguo propietario. Pero le voy a explicar cómo funcionan estas cosas. Cuando una propiedad queda sin reclamarse por más de 10 años y alguien más asume su administración, su mantenimiento, sus impuestos, y aquí el señor Casares tiene los recibos que lo demuestran, esa persona adquiere derechos sobre la propiedad. Se llama prescripción adquisitiva. Y el señor Casares lleva más de 10 años haciéndose cargo de este rancho. Sacó de la carpeta un papel, lo desplegó y se lo extendió a Marisela como quien entrega una sentencia. Esto es una solicitud ya presentada ante el juzgado del distrito para que se reconozca formalmente al señor Casares como propietario por posesión. Si usted tiene algún documento que demuestre lo contrario, es el momento de presentarlo. Si no, le sugiero que entienda su situación. Usted es, legalmente, una trabajadora de este rancho, nada más. Marisela no tomó el papel. Se limpió las manos en el delantal, despacio, mirando primero al hombre de la carpeta, después a Refugio. Detrás de ella, sin que ninguno de los dos hombres se hubiera dado cuenta todavía, Tacho se había acercado, apoyado en su bastón, junto a otros 2 o 3 hombres del rancho que también se habían acercado al escuchar las voces. «Le voy a decir algo, para que no pierda su tiempo ni el del juez», dijo Marisela, con la voz tranquila pero firme, sin un solo temblor. «Tengo la escritura original de esta propiedad, a nombre de Hilario Pacheco Vega, y un testamento, también con sello del juzgado de este mismo distrito, donde Hilario deja la propiedad a su hijo Crescencio Pacheco, o a los hijos de Crescencio si él ya no estuviera. Crescencio era mi padre. Murió hace 15 años. Yo soy su hija, y este dijo, señalando hacia el cuarto donde se asomaba Tomás, que había salido al escuchar las voces, es mi hijo, su nieto. Si el señor Casares lleva 10 años administrando esta propiedad, lo que tiene que explicar ante un juez no es por qué tiene derecho a ella, sino por qué nunca buscó al verdadero dueño antes de empezar a vender tierra que no era suya». El hombre de la carpeta se quedó con el papel todavía extendido, sin que nadie lo tomara, y miró a Refugio de reojo, como buscando instrucciones que Refugio no tenía. Refugio, por su parte, había perdido de golpe esa seguridad con la que había bajado del caballo. Miró a Marisela, miró a Tacho, miró a los otros hombres del rancho que se habían ido juntando sin decir nada, solo mirando, y entendió, en ese momento, que 10 años de mentira no se sostienen frente a un papel con sello de juzgado y un apellido que de repente tiene dueño. «Yo no sabía nada de esto», dijo Refugio, con la voz ya sin la firmeza de antes. «Yo nomás me quedé a cargo porque nadie vino, y alguien tenía que...». «Lleve esa carpeta y váyase», dijo Marisela, sin levantar la voz, sin moverse del lugar donde estaba. «No le voy a quitar lo que es suyo, porque no tiene nada que sea suyo. Pero no le voy a pedir tampoco que me explique nada. Mañana, si quiere, venga por sus cosas. Hoy váyase». Refugio se quedó un momento más como buscando algo que decir, alguna última frase que le devolviera el terreno que acababa de perder. No la encontró. Subió al caballo, el hombre de la carpeta lo siguió, todavía con el papel en la mano, y los dos se fueron por donde habían venido, levantando un poco de polvo que el viento de la tarde se llevó rápido. Refugio Casares no volvió nunca a ese rancho. Marisela se quedó parada un momento más, mirando el camino por donde se habían ido, y después, sin decir nada, sin ningún gesto de triunfo, se dio la vuelta, recogió la cubeta de ropa que había dejado en el suelo, y siguió colgando lo que faltaba. Respiró hondo una sola vez,
con esa respiración que se hace cuando algo que pesaba mucho deja de pesar de golpe. Tacho, detrás de ella, se acomodó el morral sobre el hombro y dijo, sin que nadie le preguntara nada, con esa economía de palabras de siempre: «Bueno, ahora sí, esto es de ustedes». Y se fue caminando hacia el corral, como si nada hubiera pasado, porque para él, en el fondo, esto era simplemente lo que tenía que pasar, 15 años después de lo que debió pasar. Y entonces pasaron los años. Pasaron de la manera en que pasan los años en el campo, no de golpe, sino acomodándose despacio, una temporada después de otra, hasta que un día uno mira hacia atrás y no reconoce el lugar de donde salió. El primer año, Marisela y Tomás repararon el techo de la casa principal, tejas nuevas sobre las vigas viejas que, según comprobaron, todavía estaban enteras y solo necesitaban que alguien las cuidara. El segundo año, limpiaron el pozo viejo, el mismo que Hilario mencionaba en su carta, el que él y su propio padre habían cavado juntos, y descubrieron que, efecto, nunca se había secado. El agua salía clara y fría incluso en mayo, cuando todos los demás pozos de la zona bajaban su nivel. Marisela pensó, sacando la primera cubeta de ese pozo restaurado, en lo que decía la carta, que eso tenía que significar algo, y decidió que sí significaba algo. Con el tiempo y con las monedas de oro que su abuelo había dejado en la caja de cedro, que Marisela usó no para gastar sino para invertir, comprando las primeras vacas, después unas chivas, después gallinas de mejor raza, el rancho empezó a producir otra vez. No de golpe, no como un milagro, sino como había dicho siempre su abuela, pagándole primero a la tierra lo que se le debía y dejando que la tierra, poco a poco, devolviera lo que era de ellos. Para el quinto año, el rancho ya tenía nombre propio en la región otra vez, y la gente que antes pasaba de largo, por ese camino de terracería, empezaba a preguntar por los quesos que se hacían ahí, por la miel, por las hortalizas que crecían en lo que antes era pura maleza. Tacho siguió viviendo en su choza al otro lado del corral durante muchos años más, enseñándole a Tomás, que crecía rápido, como crecen los niños en el campo, donde el cuerpo aprende antes que la cabeza, todo lo que sabía. Cómo leer el cielo para saber si iba a llover, cómo curar a un animal enfermo con lo que hubiera a mano, cómo cavar un pozo, cómo cuidar una cerca para que durara generaciones. Murió una madrugada de enero, mientras dormía sin avisar, de la misma manera silenciosa con la que había vivido. Marisela lo encontró esa mañana cuando fue a llevarle, como cada día, un café. Le cerró los ojos, igual que él había cerrado los de Hilario 15 años antes, y entendió que ahí se cerraba un círculo que llevaba más tiempo abierto del que cualquiera hubiera podido calcular. Entre las pocas cosas que Tacho dejó, porque un hombre que vivió toda su vida con un morral de ixtle y un bastón de mezquite no necesita mucho más para irse. Había una cosa que Marisela guardó con el mismo cuidado con que había guardado siempre lo que importaba, el bastón. Lo puso, limpio, junto a la puerta de la casa principal, en un rincón donde nadie lo movía, y donde se quedó años, como quien deja una herramienta a la mano por si alguna vez hace falta, aunque todos sepan que ya no va a hacer falta para lo que se usaba antes. Pasaron más años. Tomás creció, se hizo cargo de buena parte del trabajo pesado del rancho, se casó con una muchacha del pueblo, Refugia Montaño, hija de uno de los hombres que se habían quedado a trabajar. Después de que Refugio Casares se fuera, una casualidad de nombres que en el rancho nadie dejó de comentar con cierta risa. Y tuvieron una hija a la que pusieron, sin que nadie tuviera que pedirlo, el nombre de Asunción, en honor a la abuela que Marisela había perdido tantos años atrás y de la que tanto les codas había contado. Y fue precisamente esa niña, Asunción, la que muchos años después, una tarde de domingo en que el sol entraba fuerte sobre el corredor de la casa principal, ya remodelado, con sillas de madera y un techo que ya no tenía agujeros, se sentó junto a su abuela Marisela, que para entonces ya tenía el pelo completamente blanco y las manos curtidas de la misma manera en que alguna vez, mucho tiempo atrás, había tenido las manos otra abuela, en otro pueblo, junto a otro lavadero de piedra. «Abuela», dijo Asunción, que tenía entonces 8 años, la misma edad que Marisela tenía cuando su abuela le mostró por primera vez el bote de café con las semillas. «Cierto que tú llegaste aquí pidiendo trabajo y que se rieron de ti». Marisela, sin dejar de mirar hacia el corral, donde Tomás revisaba unas cercas con su propio hijo menor, sonrió un poco.
de esa manera en que sonríen las personas que ya hicieron las paces con su pasado. Es cierto, dijo. Se rieron. ¿Y por qué no les dijiste desde el principio que el rancho era tuyo?, preguntó la niña, con esa lógica directa que tienen los niños cuando todavía no entienden que las cosas más importantes casi nunca se dicen de frente. Marisela se quedó pensando un momento, buscando la forma de explicar algo que a ella misma le había costado toda una vida entender. Porque la tierra no se reclama con papeles, mija, dijo, finalmente, con las mismas palabras que había escuchado de su propia abuela tantos años atrás, pero esta vez dichas como si las hubiera descubierto ella sola, porque en cierto modo así había sido. La tierra se reclama trabajándola. Si yo hubiera llegado el primer día diciendo, esto es mío, denme lo que me corresponde, tal vez me lo hubieran dado, o tal vez no, pero de cualquier forma yo no hubiera sabido todavía qué hacer con eso. En cambio, cuando llegué a trabajar, sin pedir nada, la tierra me fue enseñando lo que necesitaba saber. Y para cuando hizo falta decir quién era yo, ya lo sabía de verdad. No solo en el papel. Asunción se quedó pensando eso un momento. Con la seriedad con que los niños piensan las cosas que de verdad les importan, después se levantó y corrió hacia el cuarto del fondo. Ese mismo cuarto, ya sin candado, convertido ahora en un cuarto de costura donde Marisela seguía cosiendo, por gusto más que por necesidad, y volvió con la caja de cedro. La puso sobre las piernas de su abuela. ¿Y esto qué tiene ahora?, preguntó. Ya no tiene los papeles ni las monedas, ¿verdad? Esos ya los usaste. Marisela abrió la caja. Adentro, en lugar de la escritura y los centenarios de oro, había un bote de café viejo con la pintura descascarada, lleno de semillas, maíz, frijol, calabaza, las mismas variedades que su abuela Asunción había guardado toda su vida en su propio bote, y que Marisela, sin que nadie le enseñara a hacerlo de nuevo, había empezado a guardar ella misma desde el primer año en ese rancho, sin saber bien por qué, solo porque le parecía que era lo que correspondía. Esto es para ti, dijo Marisela, poniendo la caja en las manos de su nieta. Cuando seas grande y tengas tu propia tierra, o tu propia casa, o lo que sea que tengas, vas a guardar un poco de lo que tengas antes de gastarlo todo. Y cuando alguien te pregunte para qué es eso, le vas a decir lo mismo que te estoy diciendo yo ahora, que primero hay que pagarle a la tierra lo que se le debe, y que después la tierra paga lo que es de uno. La niña tomó la caja con las dos manos, con el mismo cuidado ceremonial con que Tacho la había descubierto años atrás, y se quedó mirando las semillas un momento en silencio. Esa tarde, mientras el sol empezaba a bajar detrás de los cerros y el corredor se llenaba de esa luz dorada que en el campo dura apenas unos minutos antes de que todo se vuelva ese azul oscuro de siempre, Marisela se quedó sentada, mirando el rancho que se extendía frente a ella, la huerta que había crecido año tras año, los corrales yesnos, la casa con el techo entero, el pozo que nunca se había secado. Pensó en su abuela, en su padre, en Hilario, en Tacho, en Genaro incluso, con esa paz extraña que llega cuando uno ya no le debe nada a nadie, ni siquiera a los recuerdos difíciles. Y dijo, en voz baja, casi para sí misma, aunque Asunción todavía estaba ahí y la escuchó, los animales dan lo que uno les pone. Y los hombres, cuando encuentran su lugar, no son tan distintos. Suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar esta noche. Que a veces lo que parece es una puerta cerrada con candado durante 15 años no está cerrada para siempre, que la tierra espera, y que llegar con las manos vacías pidiendo trabajo puede ser, sin que nadie lo sepa todavía, la forma más silenciosa de volver a casa. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más se te quedó grabado. ¿Fue cuando Marisela llegó al rancho con el papel apretado contra el pecho y se rieron de ella? ¿Fue cuando Tacho abrió el candado del cuarto que llevaba 15 años cerrado? ¿Fue cuando leyó la carta de su abuelo Hilario, la que esperó 30 años para ser leída? ¿O fue cuando Refugio se fue por ese camino de tierra y nunca volvió? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Quédate con Dios, y que la tierra que a ustedes les corresponde los esté esperando con la misma paciencia, con la que esperó a Marisela, en silencio, sin prisa y con el pozo todavía lleno.